Buenas noches, bienvenidos a un segmento más de Telenoticias Telesistema. Aquí estamos. Llame al canal y así se emergen. Porque muchas veces uno pone su confianza en las cosas que uno ve, en las cosas que uno está haciendo. Porque ahí ya en el mes de abril muere mi abuela. Entonces muere mi padre. Al mes de mi abuela haber... En todo ese proceso, ya que pierdo el negocio, que muere mi abuela, mi padre, mi tía, entonces estamos batallando en la casa con la economía, porque el negocio donde lo pusimos nunca despegó, nunca funcionó. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un segmento más de WC El Ministerio. Aquí estamos en esta ocasión con una pastora súper especial para nosotros. En esta ocasión en Mi Lugar Secreto. En esta noche tenemos a una invitada especial, la pastora desde República Dominicana, Marlenis Félix. Bienvenida. Amén, Dios te bendiga, Dios te guarde, y a cada uno de ese público que estará mirándonos a través de las redes sociales, esperando en el Señor Jesucristo que este testimonio sea de gran bendición para cada uno de ustedes. Amén, así será y lo creemos en el nombre de Jesús. Hemos en esta ocasión traído a esta mujer de Dios quien nos va a estar hablando de su testimonio. Hemos traído unas cuantas personas a las cuales hemos entrevistado, donde le hemos preguntado sobre ese testimonio que ha marcado su vida y que ha venido impactando también las vidas de aquellas personas que lo han escuchado en algún momento. Queremos primero que usted se presente para que el público sepa con quién estamos tratando, de dónde viene, la iglesia que está ministrando al junto de su esposo y así sucesivamente. Como dijiste anteriormente, mi nombre es Marlenis Félix de González. Estamos ministrando la palabra de Dios en el Centro Cristiano Kairos, al junto de mi esposo, el pastor Ricardo González. Y también estamos por cada una de las naciones que el Señor nos envíe, llevando la palabra de Dios, este mensaje glorioso de salvación, sembrando la semilla en cada una de las personas que el Señor nos envíe con un cometido. Y así estamos llevando la palabra del Señor en cada lugar. Como dijiste antes, ya vivo en la República Dominicana. Es un honor y es un placer poder transmitir para cada uno de ustedes. Amén. El placer y el honor es nuestro, porque sabemos la envergadura y todo lo que Dios ha venido haciendo con ustedes como matrimonio, como ministerio, como familia. Y queremos también llevarlo a sus hogares para que ustedes puedan ver cómo Dios obra de una manera tan maravillosa. Pero antes de ir directamente a su testimonio familiar, queremos saber su testimonio personal. ¿Cómo conoce Marlenis Félix a Dios? Si nació en un hogar cristiano o si lo conoció en el camino, que usted nos cuente. Porque sabemos que usted es una pastora, ¿verdad? Pero antes de ser pastora, pasó un proceso para llegar hasta ahí. Amén. Cuéntenos. Amén. Bueno, nací en un hogar disfuncional, donde mis padres no estaban juntos. Entonces, a la edad de 5 años, el Señor me permitió vivir solamente con mi papá y mi madrastra. En ese momento, quizá era una niña ingenua, inocente, pero sentía la necesidad de estar con mis padres, de estar con mi madre, cada uno de ellos. Para mí fue una niñez muy turbulenta, porque al estar mis padres separados y yo solamente estar con mi papá, el amor de mi madre me hacía mucha falta. Y el hogar no era cristiano. Vivíamos en un hogar católico. Entonces, ya cuando tenía más o menos la edad de 10 años, mi madre sí entrega su vida al Señor y comienza a servirle al Señor. Y luego que me toca ir a donde nací, que nací en el sur, Barahona, cuando me tocaba ir de vacaciones a aquel lugar, entonces ahí mi madre sí me llevaba a la iglesia. Ahí comencé a ir a escuela dominical, la escuela bíblica de niños, y comenzó el Señor a tratar conmigo desde ese momento que mi madre me lleva a la iglesia. Luego que estamos aquí en Santo Domingo, que yo ya regreso de mis vacaciones, yo sentía la necesidad y sentía el vacío que había dentro de mí. Y así fui creciendo con esa carencia de amor, con esa carencia de aceptación. Y es en ese momento que yo comienzo a meditar y a pensar que mi vida como que no tiene sentido. Ya a la edad de 14 años, mis padres comienzan a preparar lo que es la fiesta de 15 años. Y yo estoy muy emocionada esperando aquel momento, aquel día que será toda una celebración. Que toda joven anhela, toda adolescente anhela. Así es. Entonces yo con muchas expectativas
pero aún sentía un vacío dentro de mí muy fuerte. Y cuando llega el momento de la celebración de los 15 años, se reúne toda la familia. Ahí viene mi familia de Barahona y comenzamos entonces a tener ese ambiente de alegría, de armonía, desde la mañana, los preparativos, la música. Cuántas cosas que se puede presentar en una fiesta. ¿Qué pasa? En ese momento mi corazón estaba lleno de alegría, de regocijo, y que por primera vez puedo también ingerir bebidas alcohólicas. Y todas esas cosas comenzaron a fluir en mí ese día como de emociones encontradas. ¿Por qué te digo de emociones encontradas? Porque fue el momento cuando comencé entonces a sentir esa necesidad de Dios, ese vacío tan grande. Y aunque veía toda la familia en la casa, veía todo cómo fluía, cómo todo se iba desarrollando en el transcurrir de la noche, llegó un momento en que ya se apagaron las luces, se apagaron la música. Todos estaban acostados. Puedo recordar que en ese momento habían personas durmiendo en el piso porque tanta persona que llegó a esa fiesta de 15 años que yo comencé a caminar entre las personas ya como a las 2 de la mañana. Las personas, muchos estaban borrachos, otros estaban ya rendidos del sueño. Y yo comienzo a caminar en medio de ellos y comienzo a decirme para mí misma, ya esto es todo, hasta aquí. El vacío que yo sentía en mi corazón era mucho más grande todavía. Y ahí yo comienzo a meditar en aquellas cosas que yo desde más pequeña, el Señor había tratado conmigo a través de la palabra, que es un Dios real, que es un Dios verdadero, que es un Dios que escucha el clamor del afligido. Aún con 15 años ya el Señor estaba tratando conmigo. Amén. Cuando llegó la mañana de aquel día posterior a la fiesta, el vacío que yo sentí en mi corazón era algo terrible. De mí se quería apoderar una depresión o algo que yo no sabía explicar en ese momento. Y comienzo a clamar al Señor. Llega un punto de tanta necesidad de Dios o de aceptación o de amor que yo digo, pero a mí nadie me quiere, a mí nadie me acepta. Quizá llegó ese momento de ese cumpleaños, muchos vinieron fue para la comida, para compartir o por no sé, pero no sentía que lo hacían por mí. Y ese momento que yo comienzo a pensar eso, entonces yo intento quitarme la vida. Wow, con 15 años. Con 15 años, pero comienzo a pensar en la palabra que ya se me había sembrado y mi madre, no sé por cuál razón, siempre me decía que los homicidas no entran al reino de los cielos, aquellas personas que se quitan la vida no entran al reino de los cielos. Y yo comencé a meditar en esta palabra, aunque oía una voz que me decía en mi interior, sí, quítate la vida, tú no vales nada. Wow. Había otra voz que me decía, no, tú eres importante para mí. Amén. Tú no puedes hacer eso porque lo que te espera es un lugar de tormento. Y es cuando comienzo entonces, aún sin ser cristiana todavía, comienzo a leer la Biblia. Y un hermano de la congregación donde me convertí, ese señor, ese hermano, comenzaba a invitar muchas personas a la iglesia. Y es el momento cuando me dice que él quiere que yo vaya a una campaña al Estadio Olímpico. Y cuando mis padres me dieron permiso, mi madrastra, mi papá, me dieron permiso para asistir a aquella campaña, fue el momento donde yo pude abrir mi corazón y decirle al Señor, sí, yo te acepto como mi Salvador. Y fue el momento más especial de mi vida, fue el momento, eso fue en el 89. ¡Wow! Un 12 de febrero. Y cuando llegué a mi casa, yo lloraba, pero ya yo lloraba de felicidad, como de alegría, ya yo no sentía ese vacío, yo me sentía plena, completa en el Señor. Y desde ese momento hasta la fecha, jamás me he apartado del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Ese escenario de sus 15 años fue el trampolín que Dios usó para acercarla a Dios. Amén. Porque yo sentía el vacío y sentía que nada de eso la llenaba, entonces eso fue el medio que Dios utilizó. Amén. Para acercarla a Él. Qué lindo es ver cómo aceptó al Señor en sus apenas 15 años. Hoy en día la juventud Amén. Lo que dice es voy a conocer, voy a beber, voy a disfrutar y ya luego me acerco a Dios. Y dentro de este proceso me imagino que no fue fácil. Ya claro. Después de ahí vienen muchas cosas más. Quiero que usted nos desarrolle un poquito ese caminar con Jesús. Entonces, ¿cómo fue? Porque ya nos contó que se crió sin su madre y iba de vacaciones y le hacía falta tener el vacío, pero ahora que usted dice que ese vacío y que ya lloraba ya no de tristeza sino de felicidad, cuéntenos. En ese momento, claro, que el enemigo se levanta como río, pero dice su palabra que él levanta bandera. Y entonces ahí comenzamos el proceso de las amistades, porque era apenas un adolescente. Sí. Y todas mis amigas que tenía comenzaban a burlarse. Los adultos me decían, tú solamente vas a durar hasta diciembre.
Wow. Ya que llegue la fiesta de diciembre, ya tú te vas a salir de la iglesia. También la presión de la casa de mis hermanos cuando comienzan a decir que mira, esta ahora se convirtió un muchacho, tú no vas a permanecer en el camino. Pero el Señor se había apoderado tanto de mi corazón que para mí no existía en ese momento, y todavía, pero en ese momento yo decía que no hay nada por qué yo descarriarme, es que no hay nada por lo cual yo pueda apartarme de ese Dios tan grande, que ha llenado ese vacío que yo tenía y que ahora yo me siento plena. Amén, En gloria a él. Dios. Duré como 3 años más o menos, con una persecución de las amigas, de las familias y de los vecinos también, pero a pesar de todo estaba centrada en la palabra de Dios, porque desde que inicié me aferré a la palabra de Dios, me aferré a la oración, al ayuno, a la consagración constante, y todo mi caminar fue abrazada del propósito de Dios. Y dentro de su adolescencia, ¿cuál fue el proceso más grande que usted, o la prueba más grande que usted atravesó? Que usted diría, wow, verdaderamente Dios es bueno y verdaderamente Dios es fiel y nos ama a pesar de... Bueno, uno de esos momentos más fuertes fue cuando un joven que no era cristiano se enamoró de mí. Wow. Entonces, hay algo en la palabra que ya yo había leído, que no podemos hacer yugo desigual. Ya en ese momento yo tenía 17 años, y ese joven estaba haciendo todo lo posible y aún lo imposible para que yo me fijara en él. Pero hubo un momento que mi corazón quería como inclinarse a este joven. Pero muy adentro yo decía, no, yo no puedo hacer esto. Yo no puedo traicionar a mi Dios, yo no puedo fallarle, yo no puedo hacer esto. Y comencé una lucha interna. Y esa lucha y esa batalla con aquel joven fue lo que permitió entonces la salida de mi hogar, de la casa paterna. Porque cuando mi papá, que era un hombre muy fuerte, se dio cuenta de esta situación, entonces arremetió contra mí. Wow. Y comenzó a decir cuantas cosas, porque ya el joven visitaba mi casa, ya aquel joven había pedido mi mano también. Ay, ay, ay. Pero yo le dije, no, yo no puedo. Y él, al verse, quizás, no sé la palabra que podría decir, porque ya le había dicho a su familia que ya le había pedido mi mano y todas esas cosas, él se sintió como quizás avergonzado, porque yo le dije, no, tú y yo no tenemos nada, porque la palabra de Dios dice que yo no puedo hacer yugo desigual. Y él decía que se iba a convertir a la iglesia por mí. Y cuando él me decía eso, yo decía dentro de mí, él lo va a hacer hasta el punto que yo le diga que sí, que yo me case con él, pero luego yo sé que va a comenzar mi calvario. Y resistí hasta que en ese momento de tanta batalla y situaciones, llega entonces el punto de que mi padre me echa fuera de la casa, Wow. porque para él sí, yo estaba con él. Y en ese momento dije yo, bueno, Señor, solamente tú conoces mi corazón. Y es el momento cuando llego entonces a casa de mi madre, A Barahona. a Barahona, ya con 19 años. Y ahí, luego que tengo ya más o menos como algunos 6 meses, es cuando conozco a mi esposo. Al varón. Conozco al varón en ese momento. Ahí en la iglesia que me congregaba, comencé a visitar la iglesia de mis tíos, porque mi mamá se congregaba en un lugar y mis tíos en otro. Okay. Entonces ahí comenzamos a hablar, comenzamos a pedirle confirmación al Señor, y cuando el Señor hizo la confirmación, entonces Se casaron. nos casamos. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Entonces, en ese momento, ya con 19 años, conoce al pastor Ricardo, su esposo, y entonces se quedan ahí en Barahona o se movilizan a otro lado. Cuéntenos entonces cómo fue la transición. Nosotros nos casamos allá en Barahona, y luego, más o menos como a los 3 años de estar casados, entonces regresamos aquí a Santo Domingo, a la capital, porque yo nunca había vivido tanto tiempo allá y me sentía extraña. Entonces es el momento cuando decimos, nos ponemos de acuerdo y decimos, no, vámonos a vivir a Santo Domingo. De ahí salimos para acá y hasta la fecha estamos aquí. Y llegan acá, ¿cuándo tienen ese llamado a pastorado? Que eran solamente miembros comunes de la iglesia. ¿Cuándo viene este llamado? Y sabemos que después de este llamado comienzan a pasar también más cosas. ¿Qué ocurrió? Cuéntenos ese momento cuando son ungidos, cuando son llamados, y qué estaba ocurriendo antes. Bueno, cuando llegamos aquí, nosotros estábamos pasando un momento bien difícil, porque cuando llegamos, mi esposo solamente lo que sabía más era predicar el evangelio, y también era camarero de restaurante. Entonces, ya estando aquí,
las ofertas que aparecían de empleo de trabajo eran de noche. Y el ministerio que él tenía al principio de evangelista no le permitía congregarse si aceptaba ese trabajo. Entonces los trabajos que conseguía eran trabajos de medio tiempo. Tuve que durar 8 meses viviendo en la casa de mis padres. Entonces luego de ahí, de 8 meses, nos mudamos ya a una piececita. Cuando nos mudamos a esa pieza, solamente tenía a mi hija Rachel, la mayor. Y fue un momento bien difícil, un momento bien de precariedad, de limitaciones, porque prácticamente nosotros lo que vivíamos era de las predicaciones, trabajo de medio tiempo y así sucesivamente. Luego quedé embarazada nuevamente de mi hijo Emanuel. Ya cuando salgo embarazada de Manuel, estoy un poco confundida, un poco turbada porque las limitaciones que tenemos económicamente no nos permitía como desarrollar como nosotros habíamos planificado y planeado tener nuestra familia. Y nada, comenzamos a orar y asistíamos a la iglesia. Nuestro pastor siempre nos daba apoyo, siempre estábamos al frente en el ministerio, fuimos líderes de damas, de jóvenes, caballeros, maestros de escuela dominical y siempre estábamos activos en la iglesia. Pero llegó un momento de nuestras vidas cuando yo quedo embarazada entonces de mi tercera hija. Entonces, cuando quedo embarazada de Nicole, ya ahí yo comencé una confrontación con el Señor. Porque, ¿qué pasa? Yo veía a todas mis hermanas, que éramos 4 en ese momento ahí con mis padres. Algunas viajaban, otras estaban con unos esposos que ya se sentían realizadas económicamente. Y yo decía, Señor, pero si yo te sirvo, si yo soy la única cristiana, ¿por qué tantas necesidades? ¿Por qué tanta precariedad? Y tenía como esa batalla y esa lucha interna con el Señor. Luego que yo ya tengo como algunos 6 meses de embarazo, nunca fui al hospital a chequearme. Wow. Nunca pude ir a ¿Por una la razón consulta. de que no tenían los recursos? No teníamos los recursos porque no tenía pasaje para ir allá. Luego yo decía, pero si me dan una receta, ¿con qué yo vengo y compro los medicamentos? O sea, no hacía el mínimo esfuerzo tampoco por asistir al médico. Y ya cuando llego a los 7 meses de gestación, entonces en ese momento hay una invitación de nuestro supervisor a la iglesia. En ese momento, el programa decía que yo tenía la parte devocional del culto y era domingo. Cuando yo comienzo a cuestionarme en el transcurso de la semana que nuestro supervisor iba a llegar a la iglesia, el día domingo, ya en la mañana, yo comienzo a decirle tantas cosas al Señor. Wow, a cuestionar, a cuestionarle, a reclamarle. Ya yo tenía 7 meses de embarazo y yo comienzo a decirle al Señor que por qué Él no permite pasar esa situación. Yo recuerdo que yo salí afuera al patio de la casa y yo comencé a mirar al cielo y yo comencé a decirle, a mí no me importa que los vecinos me estén escuchando, a mí no me importa que digan que estoy loca. Porque, Señor, si yo pudiera sobornarte, yo te sobornara. Yo te dijera, te voy a dar esto para que tú me dé aquello. ¿Cuántas cosas yo pudiera hacer para que tú me dé lo que yo necesito? Y tú estás como de espalda, nuestras súplicas, nuestras oraciones, como que no nos escucha y nosotros te somos fiel. Y ahí comencé a decirle al Señor cuántas cosas. Y luego le dije, no voy a ir esta noche a la iglesia. Ay, ay, ay. No voy a dirigir devocional, no voy a hacer nada. Y déjame decirte que la costumbre que tenemos, el hábito de congregarnos, no me permitió quedarme. Se fue. Yo dije, yo voy a ir, pero yo voy a ir después que haya pasado la parte devocional, porque como muchos sabemos, ya nosotros tenemos como la programación del culto. A esta hora, cuando nosotros nos quedamos, a esta hora tiene que estar pasando la parte de altar, ya puede estar pasando la adoración, ya quizá va por el coro de las ofrendas, y ahora el mensaje, y como que nos grabamos por la programación del culto. Y cuando llegamos a la iglesia, cogí mis 2 niños, mi esposo, y cuando llegamos al culto, se estaba ya terminando el último coro del devocional. Y yo me tiré ahí de rodillas con mi barriga. Y cuando dice la persona que estaba dirigiendo, como la hermana Marlene no pudo dirigir su parte de devocional, que pase a cantar el coro. Ay, ay, de la ofrenda. Como quiera le tocó. Y yo dije, Dios mío, pero ¿y qué es esto? Y me paré y dirigí mi coro de ofrenda y yo dije, desde que el último eche la ofrenda, yo voy a terminar, que yo sabía durar 15 minutos con un coro pisado. Un popurrí. Un popurrí. Y desde que terminó, cerré el coro. Terminé el coro desde que la última echó la ofrenda. Y fui y me senté. Y cuando llegó el mensaje que le tocaba predicar al supervisor, la lectura que él buscó en ese momento es donde dice que
el pueblo de Israel llegó a Mara y las aguas estaban amargas. Y cuando el predicador comenzó a hablar, comenzó a decir, yo sé que tú no me puedes sobornar, porque yo soy Dios. Y yo estoy en los cielos y tú estás en la tierra. Y a mí no hay ningún hombre que pueda sobornarme. Ay, papá, Dios te reprendió. No hay hombre que pueda negociar conmigo y ganar. La reprendió Jehová. Amén. Y eso fue algo que yo sentí, que yo dije, Señor, pero esa soy yo. Y comencé a llorar en ese momento. Comencé a llorar y a decirle al Señor, a pedirle perdón, porque Él comenzó a decir, es necesario que tú pases por Mara. Es necesario que tú te tomes las aguas amargas primero. Tremendo, porque tremendo. Yo sé lo que estoy haciendo con ustedes. Y en ese momento seguí derramada en lágrimas. Y cuando el Señor comenzó entonces a decir, yo te estoy procesando, yo estoy permitiendo que tú llegues a Mara. Pero luego el pueblo de Israel pasó a Elín, donde las aguas estaban dulces. Sí, amén. Y una fuente de agua para cada tribu. Y tú vas a llegar a Elín y tú vas a tener tu propia fuente. Hermano, ese momento fue un momento, ese día yo comencé a renovar mi pacto con el Señor, a pedirle perdón. Reconocí que le servía a un Dios vivo, amén, un Dios que habla, un Dios que escucha. Amén. Y para sorpresa mía, pasada una semana de ese mensaje, llaman a mi esposo para trabajar en una empresa aquí que es una empresa muy sofisticada. Y cuando llega el momento de estar en esa empresa, ya yo voy a entrar a los 8 meses. Y cuando le piden a él todos los datos para darnos el seguro para la familiar, en ese momento él me dice, tú no vas a poder entrar al seguro porque ya tú tienes 8 meses y tiene que ser 3 meses antes de estar embarazada. ¿Y qué pasa? Cuando yo mandé todos mis datos, como a los 3 días más o menos, la empresa se cambia de aseguradora. Y con el objetivo de que la empresa se cambie de aseguradora, le dice, vamos a entrar todas las mujeres embarazadas que estén ya ahí, vamos todas las personas que estén enfermas. Wow. Y cuando mi esposo llegó con esa noticia, entonces yo dije verdaderamente, Señor, tú eres Dios. Amén. Tú eres Dios. Y déjame decirte que entré al seguro a los 8 meses de embarazo. Algo que no se podía con la otra aseguradora. No se podía y solamente me consulté un mes en una de las mejores clínicas de aquí. Y todo estaba bien con la niña. Todo estaba bien con la niña, todo fue un parto excelente. El seguro cubrió el parto por completo. Wow. No tuve que pagar nada de diferencia. Fue algo especial. La niña nació bien, nació su peso normal. Nunca se me ha enfermado, ya tiene 22 años. Gloria a Dios. Y el Señor ha sido fiel. Amén, ha sido muy, muy bueno realmente. Ver realmente cómo Dios desde su niñez hasta que estuvo casada y hasta ahora la ha guardado, la ha cubierto y ver cómo fue también ungido su esposo como pastor. Pero entonces hablemos ahora cuando ya fue ungido, ¿a dónde lo enviaron? Sí, todo aconteció luego que ya la niña menor cumpliera 1 año. Entonces ahí aparece un campo blanco donde solicitan un pastor. Y nuestros pastores, conociendo nuestro testimonio, nuestra dedicación en la iglesia, nos recomienda y ahí nos ungen como pastor y ahí nos envían a la comunidad de Manganagua. De ahí en adelante. Ustedes pensaron que ese campo blanco estaba quizá como con 20 miembros. ¿Qué encontraron ustedes en ese campo blanco? Cuéntenos. Bueno, en ese campo blanco. ¿Y cuál expectativa tenían antes de? Sí, la expectativa que teníamos era que vamos a pastorear una iglesia formal, con miembros adultos, con jóvenes, ya como nosotros veníamos de una iglesia con cada una de su ministerio bien formado, pensamos que iba a ser así, esa era nuestra expectativa, pero cuando llegamos se da el caso que solamente hay niños. Solamente niños, ¿y qué más? Solamente hay niños para ministrar y unos cuantos ancianos, y cuando yo digo, Señor, pero ¿dónde fue que tú me pusiste? ¿dónde fue que tú nos enviaste? Pero déjame decirte que fue algo especial de verdad, porque el Señor se la sabe toda. Así es. Y pasamos ese momento de dificultad, ese momento de proceso para el Señor llevarnos al pastorado, ya con un poco de formación, de resistencia, porque eso fue lo que el Señor hizo en ese transcurso de esos años, fue como una formación para lo que se aproximaba. Sabemos, pastora, que hoy en día existen muchas personas que no han sido ungidas y que, como dice la palabra, son que venden la palabra y se enganchan. Pero ustedes pasaron un proceso. Amén. Ustedes podemos decir que hoy en día es que andan montados. En ese entonces, cuando ustedes empezaron, cuéntele al público cómo ustedes llegaban a verse a la iglesia.
En mi caso, como ya teníamos 3 niños, había momentos que no teníamos ni para el pasaje. Y yo tenía que quedarme en casa con los niños y mi esposo venir a pie. ¿Desde dónde, díganos? Desde Bellavista hasta Manganagua, que eso es un transcurso como de algunos 10 kilómetros. Y él iba y él decía, bueno, en la casa, bueno, yo me voy solo porque ya allá en la iglesia vamos a recoger la ofrenda y yo vengo aunque sea con el pasaje, pero déjame decirte que cuando él llegaba, como la iglesia solamente era de niños y unos poquitos ancianos, no se recogía ofrenda y tenía que volver a pie otra vez a la casa. Realmente fueron muy fieles. Y ahí estaba iniciando todavía el proceso que iban a seguir pasando. Señores, esta familia pastoral realmente para mí es un ejemplo. Realmente para mí es un orgullo poder entrevistarlo. Entonces, niños, ancianos y en un callejón. En un callejón. Efectivamente. Díganos, ¿qué ocurrió en ese momento? ¿Siguieron ese callejón? ¿Dios lo movió a otro lugar? ¿O qué ocurrió? Ya nosotros estando en ese callejón, comenzamos a orar y a pedirle al Señor dirección y guianza, porque entendíamos que ahí no iba a poder avanzar la iglesia. Y como mi esposo testificaba anteriormente, que nosotros entonces tuvimos que alquilar más afuera. Y cuando nosotros salimos entonces afuera del callejón, pero seguíamos en el mismo callejón, pero un poquito más adelante. Más adelante. Y en lo más clarito. Y lo más clarito. Ahí comenzaron a llegar ya más jóvenes, pero eran jóvenes recatados de las calles. Eran jóvenes que, como dicen muchas personas, no respetan a papá, no respetan a mamá, no respetan a policía, no respetan autoridades. Tampoco iban a respetar pastores. Entonces fue un proceso demasiado fuerte en ese entonces porque nosotros apenas teníamos 30 años, también mi esposo 30, yo tenía 29 años y lidiar con una situación que nunca habíamos pasado de trabajar con jóvenes rescatados de la calle fue algo de verdad que fue un centro que el Señor nos permitió pasar en ese momento. Luego que salimos un poco más adelante, como a los 3 o 4 años ya pasado, salimos entonces a la Guacanagarí y ahí tuvimos un respiro, como cuando dice el Señor en su palabra, un poquito me veréis y otro poquito no me veréis. ¿Por qué? Porque ya ahí comenzó la iglesia a crecer con personas diferentes, ya pudimos organizar los ministerios de jóvenes, de adoración, de damas, y fue algo de verdad que el Señor nos mostró su fidelidad en ese momento y nos la sigue mostrando. Amén, así es. Luego que ya nosotros pasamos de ese proceso de salir de los callejones y salir a la calle, en ese momento nos regalan una tienda. Cuando nos regalan la tienda, fue un momento como de gozo y de alegría porque pedimos dirección al Señor. Si Él estaba en el asunto, que nosotros aceptáramos la tienda. Y aceptamos la tienda en el 2006. Y fue algo de verdad que el Señor comenzó a moverse de una manera especial en cuanto a lo económico, en cuanto a lo emocional, la estabilidad, pone cada cosa en su lugar. Ahí cambiaron las cosas. Ahí cambiaron las cosas, pero puedo recordar que una vez llegó un pastor de California que cuando oraba por nosotros llegó a ministrar en la iglesia para 3 días de conferencia y primero llegó al negocio y cuando estaba en la tienda, él nos tomó de la mano a mí y a mi esposo y nos dijo, no se acostumbren a este lugar porque esto es momentáneo. Y cuando yo escuché esa palabra, a mí como que se me estremeció el corazón. Porque muchas veces uno pone su confianza en las cosas que uno ve, en las cosas que uno está haciendo, quizás en el dinero que uno tiene en el banco, en la salud que tiene, o en el negocio que está prosperando. Y apartamos un poco la mirada del Señor, Amén. porque nos sentimos seguros con lo que el Señor está proveyendo, está supliendo. Pero esa palabra, de verdad que a mí me retumbó muy adentro. La puso a pensar. Me puso a pensar. Y desde que nosotros teníamos ya como 5 años, en el negocio. Ahí comenzó el proceso más fuerte entonces por el cual nosotros hemos pasado. Entonces en ese momento el Señor permite una situación de que la persona que nos regaló el negocio Sí. se introduciera para hacernos la guerra y hacer que nosotros le devolviéramos el negocio. Wow. Quizás estaba viendo que el negocio estaba dejando más dinero. Estaba prosperando, estábamos avanzando y puedo recordar que todo inició como a finales del 2009, cuando el Señor me mueve para que
que tomara 21 días de ayuno y oración. Pero yo estoy postergando, ¿no? Que el próximo mes, hasta que llega el 2010. Ya en el 2010, el Señor sigue poniendo en mí esa inquietud de ayuno, de oración, de que te necesito, aunque sea 21 días de ayuno, de mediodía en la iglesia, de dejar el negocio. En ese momento, cuando llegó el mes de marzo, ya yo le dije a mi esposo, yo tengo que entrarme, hacer esa consagración que el Señor está poniendo en mi corazón. Y de verdad que yo no sabía ni entendía lo que se aproximaba. Y cuando inicié el 1 de marzo y terminé el 21 de marzo, ya en el mes de abril se levantó esa guerra. Dios la estaba preparando. El Señor me estaba preparando porque fue en ese momento que comenzó como en sí ese proceso, ese desierto, donde ahí verdaderamente si ya yo no entendía lo que pasaba. Y en el mes de abril, lo primero que aconteció luego del ayuno, es que llegando a mi casa, terminando el ayuno, un vecino nuestro que vivía en el segundo nivel le dio una trombosis. Y ese mismo día como que en el mundo espiritual algo se rompió, pero comenzó, aquel señor era locutor y tenía un programa de televisión y tuvimos que auxiliarlo. Y para nosotros fue muy chocante, fue muy fuerte, porque era un hombre saludable, robusto. Y el hombre comienza a tener una reacción de ataques y fue una trombosis que le dio. El hombre quedó sin habla. Wow. Quedó de verdad postrado en una cama, y es en ese momento que ya el Señor, cuando comienza a procesarnos, nosotros comenzamos a ver la mano de Dios como distante, porque ahí ya en el mes de abril muere mi abuela. Y cuando yo llego del velatorio de mi abuela, llegando a la tienda, encuentro a la persona que me regaló la tienda ya diciéndome, hasta hoy, ya ustedes van a estar en este lugar. Y esa persona no le regaló la tienda con papeles, se lo regaló de boca. De boca. Nunca hicimos contrato, porque nunca quiso hacer un contrato, nunca quiso hacer nada formal. Entonces en ese momento le digo, bueno, ya llegó el tiempo quizá de soltar ese negocio, pero yo me resistía a entregar el negocio. En el mes de abril, entonces ya la próxima semana, la hermana nos echa para afuera de la tienda. Wow. La hermana nos sacó todas las cosas afuera, y tenemos un hermano que tiene un camión de transporte. Le llamamos para guardar todas las cosas ahí y él nos dijo, yo se la puedo guardar, pero ya a las 6 de la mañana todo tiene que estar afuera. ¿Y dónde iban ustedes a meter todo eso? ¿Dónde? Entonces una clienta que estaba en el momento en el negocio hizo gestión para que consiguiéramos un local cerca de la casa, pero por más que esfuerzo que se hizo, la llave de aquel lugar no aparecía. Y yo le dije, bueno, hermano, sí, en la mañana estaremos ahí en la acera de la calle apiando todo hasta que aparezca la llave del local. Y me fui con mis hijos, mi esposo, nos fuimos ahí. Y déjame decirte que ese día a las 5 de la mañana nos levantamos para apiar toda la mercancía en la calle. Y ya a las 12 del mediodía yo tenía vendido como 8,000 pesos. ¡Wow! ¡Qué bendición! Terrible. El Señor se glorificó de una manera tan especial en ese momento, que lo que el Señor estaba haciendo no me permitía llorar como una Magdalena, pero sí meditar en su promesa y confiar en esas promesas. Amén. Y cuando ya apareció la llave del local, que pudimos subir todas las cosas en la tarde, de ahí en adelante, al mes, entonces muere mi padre. Al mes de mi abuela haber fallecido, wow, muere mi padre. Proceso tras proceso. Fue algo muy fuerte ese momento del fallecimiento de mi padre. Y fue como algo tan chocante, una cosa detrás de la otra, que ahí en ese momento yo estoy como devastada y sintiendo el amor de Dios lejos de mí, pero el Señor estaba tan cerca. Amén. En todo ese proceso, ya que pierdo el negocio, que muere mi abuela, mi padre, mi tía, entonces estamos batallando en la casa con la economía, porque el negocio donde lo pusimos nunca despegó, nunca funcionó. ¿Y entonces tuvieron que quitarlo? ¿O qué hicieron? ¿Siguieron batallando ahí? ¿O? Sí, fue en ese momento entonces que comenzamos la necesidad de la precariedad de que estábamos viviendo, que estábamos pasando. Volvieron, como que el tiempo retrocedió otra vez hacia atrás. Pero ahora con más intensidad, porque había tres niños que mantener. 3 niños que mantener, y en ese proceso de que el negocio nunca arrancó, nunca despegó. La iglesia, como el negocio era también que suplía para la iglesia, para pagar el local y para nosotros. En ese momento, y entonces, ese era su único ingreso. El único ingreso. Wow. Ese negocio. Entonces, al quitarlo, lo que pasa es que tenemos que entregar entonces el local. Antes del Señor permitirnos pasar por ese proceso, yo estoy en el negocio y yo le digo a mi esposo, yo tengo que vender los muebles.
muebles. De repente me salió, tengo que vender los muebles. Y cuando yo comienzo a decir esto, hay una clienta que me dice, ¿cuál es mueble? Yo quiero irlo a ver, que se lo voy a comprar. Y esa clienta la traigo a la casa y cuando ve los muebles, ese mismo día me lo compró y lo pagó. Wow. Pero yo no sabía lo que era que el Señor estaba haciendo. El Señor estaba haciendo espacio en la casa. Tremendo. Porque la iglesia, teníamos que entregar el local de la iglesia y todavía no estábamos convencidos de entregar el local de la iglesia porque queríamos seguir luchando, pero ya no podíamos. ¿Y cuánto pagaban ese local en ese entonces? 20,000 pesos. ¿Y en el local que estaba la tienda? 12,000 pesos. 32,000 pesos. ¿Y en su casa? 12,000 pesos de la casa. Y la tienda no estaba vendiendo. Me imagino que las ofrendas de la iglesia, santo Dios. Sí, fue un momento que nosotros dijimos, bueno, Señor, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener que entregar el local de la iglesia cuando ya no pudimos más. Entonces tuvimos que traer todos los utensilios de la iglesia, las sillas, las bocinas, los instrumentos de música a la casa. Y ahí yo pensé, yo dije, ¿por qué el Señor me permitió vender los muebles? Porque preparó el escenario entonces para tener la iglesia en el apartamento. Para que pudiera haber espacio. Aquí duramos 1 año y 7 meses con la iglesia en nuestro apartamento, sí. Pero lo más difícil fue el momento de proceso, entonces también no poder tener nuestros alimentos para los niños. En eso también perdimos el cupo de los niños del colegio, que no podíamos pagar el colegio, que no podíamos comer bien. En ese momento yo hice una comprita y la comprita no duró para mucho. Es que había 3 niños. Ustedes quizás podían, si fueran ustedes 2 solos, pueden economizar, pero cuando hay niños no entienden realmente lo que está pasando. Llega la persona de la bodega, del colmado, o como le llamen en su país, aquí le dicen colmado. Entonces ahí llega un señor y yo comienzo a pedirle lo que quiero comprar en ese momento. Y cuando le digo al caballero que necesito comprar algo, cuando él viene con la compra, me hacía falta parte del dinero. Y yo le digo a aquel caballero, déjeme eso ahí, yo se lo pago más tarde, pero sin saber de dónde lo voy a pagar. Y aquel caballero me dice, coja todo lo que usted quiera, no hay problema, y usted me lo paga cuando usted pueda. Y déjeme decirle que de ahí en ese momento comencé a pedirle día tras día a aquel caballero, pero solamente le pedía pan con unos sobrecitos de jugos, arroz con huevo, con cachú, así sucesivamente. Al transcurso de un tiempo ya yo tenía 12,000 pesos de deuda en aquel colmado. Pero cuando el Señor comenzó entonces a sacarnos poco a poco de ese momento tan crucial, fue algo de verdad que lloramos. ¿Y no la llamaban del colmado para cobrarle? No. ¿Nunca la llamaron? Nunca me llamaron. Siempre el caballero me decía, no importa, usted puede seguir tomando. Pero uno sabiendo que no podía pagar, entonces fue algo de verdad muy, muy sobrenatural lo que vivimos. Entonces lo comencé a pensar en ese momento. Como tengo la iglesia en la casa, yo voy a poner la oración de las 9 en la casa, de las 9 de la mañana. Y los hermanos que quieran venir, que vengan. Y comenzamos a tener la oración de las 9 de la mañana. Y comenzamos a tener un retiro todos los viernes aquí en la casa. Y ahí clamaba al Señor. Y ahí oraba al Señor. Y el Señor siempre me daba una palabra que está en Isaías donde dice, aunque pase por el fuego, no te quemarás. Pero yo le decía al Señor que yo me estaba ahogando, que estaba pasando por el agua y me estaba ahogando, que estaba pasando por el fuego. Y estaba quemando. Y yo decía, Señor, pero ¿cómo puede ser? Y lo más impactante de este proceso, hubieron 3 momentos que fueron muy impactantes, pero la marcó más. Me marcó. ¿Por qué? Porque en ese momento nosotros habíamos sacado unos electrodomésticos, cuando todo estaba bien, habíamos sacado unos electrodomésticos de una agencia muy conocida, que cuando fuimos a buscar ese electrodoméstico, a nosotros nos dieron una carta de reconocimiento de cliente preferencial. Y nosotros muy contentos, pero cuando llegó el momento que tuvimos que soltar la tienda, ya no teníamos cómo pagar aquellos electrodomésticos. Y hubo un momento que ellos venían a cobrar, y en un momento ellos vinieron a cobrar y vinieron con su camión para llevarse todo. Y yo le dije, mire, si ustedes se llevan el comedor, si se llevan el televisor, yo no lo vuelvo a buscar porque ellos se lo llevaban para que yo luego vaya a buscarlo cuando termine de pagarlo. Y yo le dije, si ustedes se lo llevan, yo no lo voy a buscar. Háganse de cuenta que yo he perdido todo lo que les he dado. Y ellos al ver esa firmeza que yo tenía en ese momento, me dijeron, pues quédese con su electrodoméstico que nosotros vamos a volver luego a buscar el dinero. Y yo le dije, sí, ustedes pueden venir a buscar el dinero. Pero tan pronto ellos se fueron, yo busqué aceite y ungí el comedor y ungí el televisor y le dije, Señor, esto nadie puede ponerle la mano y sacarlo de aquí, porque tú vas a pelear por nosotros. Aleluya.
aunque no tengamos con qué pagar, tú proveerás. Y déjame decirte que nos pusieron un cobrador cristiano que se llamaba Daniel. Y él nos decía, pastores, cuando venía a cobrar, mire, paguen aunque sea el mes, porque la mora me corresponde a mí. Y yo le voy a dejar, toda esa mora yo se la voy a rebajar. Paguen tanto. Y nosotros así, como el Señor como que nos proveía, para pagar de a poquito, y le pagábamos y le dábamos. Pero en un momento desapareció el cobrador. Pero déjame decirte que a nosotros también se nos olvidó de aquella agencia de electrodoméstico, y cuando, como al año, yo me acuerdo que el joven tiene como un año que no viene a la casa. A cobrar. Y yo le dije, Ricardo, pero este joven... Pero Daniel tiene como un año que no viene. ¿Y qué pasó? Pero Ricardo me dice, cállate, no lo menciones mucho, que los aires, tú sabes cómo se ponen. Sí. Y en ese momento yo comencé a orar y yo dije, Señor, ¿qué está pasando? Pero todos los días a las 9 de la mañana comenzaba a decirle al Señor, Señor, todo cobrador que venga por ahí, túrbalo, confúndelo, desvíalo, envíalo por otro lugar. Y déjame decirte que al año y pico ya, como al año y 6 meses, cuando llegue el momento de que aquella agencia se acuerda de nosotros, nos llama por teléfono y nos dice, yo quiero que ustedes vengan a la agencia porque ustedes tienen... ¿No se turbaron? Una deuda, claro que no turbamos. Ustedes tienen una deuda aquí que tiene mucho tiempo. Entonces nosotros queremos saber cómo nos vamos a poner de acuerdo para pagar esta deuda. Y yo le dije, sí, yo quiero pagar la deuda y vamos a pagar la deuda. Y dice la señora que me atiende, deme su dirección. Y yo le doy la dirección donde yo vivo actualmente. Y la señora me dice, no, deme la dirección donde usted vive, donde usted se mudó. Y yo le digo, no, es que yo vivo en esta dirección que le estoy dando. Y me dice, no, a ustedes le hemos mandado 2 brigadas diferentes de supervisores. Gloria a Dios. Con policía, con el supervisor. Wow. Y le hemos mandado a esa dirección. Y no han dicho que ustedes se mudaron a Santiago. Denos la dirección de Santiago. Y digo yo, no, nosotros vivimos aquí. Y nos dicen, mira, como la primera brigada que fue, nos dijo que ustedes se mudaron a Santiago, pensamos que ellos se habían combinado con ustedes, así que denme la dirección, por favor. Y yo le dije, es esta. Nosotros mandamos una segunda brigada y ustedes no viven ahí. Alguien le dijo que ustedes se habían mudado para Santiago. Entonces ahí yo entendí que el Señor había peleado por nosotros. Amén. Y le dije, mire, señora, nosotros somos cristianos y nosotros no nos hemos mudado. ¿Usted sabe qué pasó en este momento? El Señor peleó por nosotros, porque en ese momento no teníamos para pagarle, pero ahora sí, mande a buscar su dinero. Y cuando mandaron al joven a buscar el dinero, el joven se perdió y no llegaba. Y por una segunda ocasión vuelven y me llaman, mire, ustedes no viven ahí. No, digo yo, Señor, déjalo llegar, por favor. Señor, déjalo llegar, ya que aquí tengo el dinero. Y así llegó el joven otra vez y bajando del 4º nivel. Ya cuando se iba, yo pude sacar la cabeza y dije, lo llamé. Y le dije, joven, ven que es aquí, porque todavía por segunda vez se iba. Estaban extraviados todavía, estaban confundidos. El Señor lo tenía así y yo, eso me impactó y yo dije, Señor, a pesar de todo, tú has peleado por nosotros. Realmente es un testimonio poderoso y yo sé que todavía hay más. Un testimonio que usted haya dicho, realmente Dios se pasó conmigo. Bueno, con esta que te voy a decir, Dios se pasó con nosotros. Dígalo, cuénteme. Dios se pasó con nosotros, porque cuando llegó el momento entonces que por falta de pago tuvimos que salir del apartamento, el Señor nos proveyó para mudarnos al corazón de Manganagua, donde estaban los colmadones, donde estaban las bachatas, donde estaba todo. Nosotros salimos del apartamento que no podíamos pagar ya. Salimos el 12 de enero y cuando nosotros salimos a aquel lugar, el Señor siempre nos había dado una promesa, porque aquí en los cultos, a pesar de todo, invitábamos predicadores y siempre nos daban una palabra, y siempre nos daban una palabra de que el Señor te saca, de que el Señor te va a bendecir y que este proceso no es para matarte. Y este testimonio, cuando ya nosotros salimos entonces para el corazón del barrio, ahí mi oración se hace más intensa con el Señor. Pero ¿qué pasa? Que el Señor siempre me daba una palabra en Lucas 18. La viuda y el juez injusto. Esa mujer que no deja de orar hasta que no se le haga justicia. Y en ese momento de desesperación, ya que nosotros estábamos pasando ya con muchas deudas, que nos habían cancelado todos los servicios de cable, de internet, de los celulares. Se han cortado la luz y el agua. Todo, todo. En ese proceso que estamos ya en aquel lugar, el Señor permite que una mujer que nosotros le ayudamos mucho por la oración, los silicios, los ayunos que hicimos por
por ella. En ese momento el Señor permitió que ella viniera al país. Y déjame decirte que ella trata de comunicarse conmigo. Y cuando le dicen dónde yo vivo, ella viene a mi casa y me dice, Marlene, te tengo una propuesta. Yo tengo un apartamento vacío, pero en el mismo edificio donde yo vivía. Ay, 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 ay. Y yo quiero que tú vayas a vivir para allá con mi hermana, porque ella tiene una hermana que iba a dejar aquí y no tenía con quién dejarla, y ya ella me conocía. Y yo le dije en ese momento, yo le dije, mira, yo no puedo aceptar tu propuesta y la necesito y quiero salir de este lugar, pero ya yo había aprendido a no dar un paso si el Señor no me mandaba, si el Señor no me enviaba, si el Señor no decía sí, vete. Y en ese momento yo hablé con ella y ella me rogó, me suplicó que por favor que vaya a vivir con su hermana en aquel apartamento. Y yo le dije, déjame orar y lo que el Señor me diga, yo te voy a decir. Y en ese momento me llamó mi hermana de Barahona, mi hermana de sangre. Me llamó, no tenía teléfono. Ella fue allá y me dijo, yo quiero hablar contigo porque me hice un sueño. ¿Es su hermana que es cristiana? Ella es cristiana. Y ella soñaba cuando yo me desmayaba y yo andaba con mi hija menor. Y ella me decía, ay Señor, mira, apareció un personaje cuando yo me desmayé. Y ella le decía, Señor, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Y el Señor le decía, dile que yo estoy con ella. Gloria y ella decía, ella no se va a levantar por esa palabra porque ella sabe que tú estás con ella. Gloria a Dios. Entonces vuelve y le dice, dime, levántala, levántala. ¿Qué le digo? Dile que yo soy su Dios. Ella no se va a levantar por eso porque ella sabe que tú eres su Dios. Dime algo, ¿qué le digo? Y le dijo, dile que yo he peleado mucha batalla por ella y que ella va a vencer en el nombre de Jesús. Amén. Y ella despertó del sueño y cuando me lo dijo yo quedé impactada con ese sueño y mi hermana me dijo, Marlene, no sé lo que el Señor te quiere dejar dicho. Y fue el mismo día que estaba la persona ahí y yo le dije, bueno, yo estoy orando por una propuesta que me están haciendo ahora, pero yo no me voy a ir si el Señor no me habla. Amén. Y en ese momento que mi hermana llegó para quedarse unos días conmigo, ella vino para buscar un empleo. Yo le digo a ella, vamos a arreglarte y a ponerte bonita porque tú no puedes ir a un empleo así como tú estás. Pero cuando salimos a arreglarla, yo tenía una compañera de oración. Yo oraba con ella todos los días a las 9 de la mañana y esa mujer cumplía años. Y yo le dije, yo estoy ahora mismo, como dice la palabra, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Aleluya. Vamos a hacerle esa oración a la hermana María. Y cuando fuimos a hacerle la oración a la hermana María tenía una amiga que estaba visitándola por su cumpleaños. Y yo le dije, vamos a hacer la oración porque yo tengo que irme a cocinar. Y cuando nos pusimos de rodillas, la amiga de María que estaba ahí, quien se puso a ministrar fue a mí. Ay, ay, ay. ¿Y sabe las palabras que esa mujer me dijo? ¿Qué fue lo que le dijo? Que nadie sabía, ni siquiera María sabía de la propuesta. Y cuando esa mujer se me paró enfrente, me dijo, dice el Señor que salga porque soy yo que te estoy mandando. Ay, santo Dios, aleluya, gloria a Dios. Dice el Señor que salga porque soy yo que te estoy mandando. Aleluya. Dice el Señor que Él ha peleado muchas batallas por ti. Confirmación del sueño. Ay, certero ahí. Mi hermana se quedó como que, Marlene, la misma palabra. Y yo he peleado muchas batallas por ti. Y yo veo ahora un ángel con una espada desenvainada. Gloria y el Señor te está diciendo, vete. ¿Sabes qué yo hice? Ese mismo día recogí todas mis cosas. Llamó a la mujer, voy para allá. Voy para allá ese mismo día. Y el Señor entonces, cuando me devolvió a este lugar, todos los vecinos quedaron como, ¿y qué fue lo que pasó? Esta no fue la que se fue. Esta no fue la que se fue hace 3 o 4 meses, porque salimos el 12 de enero y el 12 de mayo estábamos aquí. ¡Wow! ¿Qué Santo pasó? Dios, aleluya. ¿Qué pasó contigo? Y de ahí en adelante, todas las promesas que el Señor nos había dado comenzaron a cumplirse al pie de la letra. En ese momento llegó una misionera de Brasil a nuestra casa, donde el Señor abrió una puerta grande. Gloria a Dios. Económicamente para nosotros. Ahí comenzó el Señor entonces a confirmarnos con viajes al extranjero. Hay una pregunta por ahí. Sí, a confirmar el viaje al extranjero. Fuimos a Cuba, mi esposo fue a México, fue a Ecuador, viajó a Brasil, pero solamente yo había ido a Cuba. Yo tengo una pregunta que yo no puedo dejar pasar por alto y estaba esperando justamente este momento. Ustedes saben, las personas que nos están viendo ahí en este video, que cuando uno va a buscar visa americana hay muchos requisitos y hay personas que llenan todos los requisitos y aún así le niegan la visa. Pero yo quiero que usted nos cuente
¿cómo fue que ustedes recibieron visa no teniendo nada, teniendo una familia grande según ellos? Así mismo. Cuéntenos esa experiencia y esa bendición que Dios les entregó ese día. Amén. El Señor nos había dado una palabra de que Él nos iba a llevar a las naciones. Y comenzamos primero a evangelizar, como dice la palabra, en nuestra nación, las provincias. Nosotros la hemos evangelizado, anunciado el evangelio, ya que mi esposo había ido a muchos lugares del Caribe y Centroamérica. Entonces llega la oportunidad de que decimos, vamos a los Estados Unidos. Pero el Señor nos dio una palabra, que vayamos y que guardemos silencio. Amén. Y solamente entre él y yo comenzamos a orar y a ponernos de acuerdo, porque la palabra dice que hay un poder en el acuerdo. Amén. Y comenzamos a ponernos de acuerdo. Y cuando sacamos la cita, llenamos todos los requisitos con la verdad, que vivimos alquilados, que no teníamos vehículo, que tenemos una familia grande según ellos, con 3 hijos. No tenían trabajo fijo. No teníamos trabajo fijo. Y cuando llegó el tiempo de presentarnos a nuestra entrevista, ahí llega nuestra oportunidad de pararnos frente al cónsul. Y el cónsul comienza a cuestionarnos y comienza a decirnos, ¿a qué lugares ustedes han viajado? Y le dice mi esposo, a los lugares que hemos ido. Y comienza a decir, ¿y qué están haciendo actualmente? Bueno, estamos haciendo una licenciatura en Derecho, los dos. ¿Y en qué universidad estudian? En tal universidad. Y se queda así mirándonos con pena y nos dice, nosotros queremos darle la visa, pero ustedes no califican para una visa. Dios mío, Señor Jesús. Ustedes no tienen casa propia, ustedes no tienen vehículo, ustedes tienen una familia grande, no podemos. Y le hemos dado la visa a muchos pastores y esos pastores se quedan. No han regresado. Entonces, ¿qué nos confirma que ustedes no se van a quedar? Y nos quedamos así en silencio. Y dijo, pero yo le voy a dar la visa, por favor, no se queden, regresen, regresen. Eso lo hace Dios. 10 años de Wow. visa. Y a los lugares que vamos es a los lugares donde el Señor nos envía. Amén, gloria a Dios. Porque hemos aprendido a no caminar a ciegas. Wow. El Señor siempre, a través de varios predicadores, decía que más de la mitad de la iglesia iba a viajar a Estados Unidos, que más de la mitad de la iglesia iba a salir del país. Y déjeme decirle que aquí hay una prueba eficiente de lo que el Señor ha hecho. Amén, gloria con a nuestra Dios. hermana Nicauri, que Amén. Catherine Balbuena. Amén. Cariñosamente, Nicauri. Cariñosamente Nicauri. Amén. Cómo el Señor cumplió esa palabra, y yo me gozo de verdad en cada uno de los hermanos que han podido viajar, familia completa. Han salido de la iglesia, han salido con residencia, han salido con visa de turista. Entonces, el Señor es fiel. Amén. El Señor ha cumplido esa palabra. El Señor ha hecho como Él ha querido en nuestras vidas. Dios ha sido bueno realmente, porque hay muchos hermanos que quizás en otra ocasión no hubieran ido a buscar visa, porque se lo hubieran negado, pero Dios ha dado esa palabra en Centro Cristiano Kairos y realmente han sido cumplidas. Amén. Ya como para así terminar, solamente falta una pregunta más y al final algo que usted quiera compartir, un consejo, una palabra, pero antes otro testimonio que usted haya dicho, wow, como dicen los memes, ¿qué está pasando aquí? Dígame, uno de esos testimonios que le han cambiado su forma de pensar, su forma de ver la vida, su forma de caminar en Dios. Mi esposo, en el testimonio que él daba, aunque a él le haya impactado, a mí también me impactó de manera Y que lo pueden ver de diferentes perspectivas. Sí. Fue un accidente que tuvo nuestra hija mayor, cuando el Señor nos había dado una palabra como 3 días antes de que el enemigo andaba detrás de ella para quitarle la vida. Y no transcurrieron 3 días cuando ocurre el accidente, un accidente que le rompió el fémur, y en ese mismo tenor 3 operaciones. Agarró una bacteria también, y fue un proceso bien difícil para nosotros porque los médicos decían hay que quitarle la pierna. Entonces eso fue un momento bien difícil para nosotros, o para mí como madre, ver a mi hija sufriendo de una manera que no te puedo explicar. Eso en un momento me consumió un poco mi condición física, porque al ver a mi hija así en ese estado de que quizás iba a quedar sin pierna, una niña con 18 años, era muy duro. Sí. Era muy duro. Entonces ahí pude ver la mano de Dios obrando de una manera especial. Amén. Que en uno de los momentos cuando iba a entrar a sala de cirugía, que uno de los médicos iba a hacer un procedimiento en ella,
no me inspiraba confianza. Y primero salió el médico a hablar conmigo de que iban a hacer algo, pero que no se podía, y él no sabía explicarme. Y luego envió a otro joven que iba a estar en la cirugía también a hablar conmigo, que ellos iban a hacer un procedimiento, pero yo tenía que estar de acuerdo. Y como esto me turbó un poco, pero de las personas que van a los hospitales a predicar el evangelio, a orar por los enfermos, tomé esa hermana y le dije, hermana, mire, mi hija está en sala de cirugía y necesito una intervención divina en estos momentos. Amén. Y me tomé de la mano con aquella hermana y comenzamos a clamar al Señor, a pedir que el Espíritu Santo interviniera en ese momento. Amén. Y déjame decirte que mi hija quedó con anestesiada. Solamente le llegaron a poner la anestesia porque no pudieron hacer el procedimiento. Wow. Y cuando salen de allá los médicos, me dicen, no pudimos operar a tu hija porque se le presentó un dolor de cabeza que no se le quita y no podemos operar así. Y yo vi que el Señor estaba obrando Amén. De una manera especial. Y todos los médicos luego salían a ver la joven que quedó anestesiada, que no pudieron operarla. Wow. Y los médicos, aunque no eran cristianos, me decían, mujer, tú no sabes lo que Dios está haciendo. Lo que está pasando, solamente Dios sabe lo que está haciendo. Y ellos me daban esa palabra sin saber que yo la necesitaba. Y al otro día, cuando llegó el jefe de ortopedia, me dijo lo mismo. Y me dijo, yo te voy a buscar un especialista y ese especialista va a tratar a tu hija a profundidad, a ver qué es lo que está pasando, porque ya llevaba 3 cirugías. Wow, en la misma pierna. En la misma pierna. Y me dijo, yo voy a traer a este hombre y este hombre va a hacer el procedimiento. Y cuando el doctor llegó en la tarde, me dijo, tu hija va a llevar 3 operaciones más. Vamos a hacer la primera, luego que pasen estos días de que ella ya ha sido anestesiada, va a llevar la primera operación, luego una segunda para ponerle el hierro por fuera y luego otra tercera ya para que el hueso quede estable, porque la batería que tiene se le estaba consumiendo el hueso. Y cuando ese doctor me dijo así, yo dije, ella está en la mano del Señor. Comencé otro propósito más de ayuno, de oración, de silicio, tirada en el piso, pidiéndole al Señor que siga interviniendo por ella. La primera operación que hicieron, me dijeron, tiene que volver en un mes para volver a verla. Y luego a los 6 meses otra vez operarla. La segunda cirugía. Y en ese momento, cuando se cumplió el mes que tuvimos que llevarla, que le hicieron la radiografía, el hueso había crecido. Y el doctor quedó impactado del poder de Dios. Y dijo, porque él sabía que nosotros somos cristianos. Y comenzó a decir, no era normal que el hueso creciera. No era normal, en un mes. Wow. En un mes, entonces el doctor comenzó a decirnos, verdaderamente el Dios que ustedes le sirven es un Dios grande, es un Dios real, porque mire el hueso de esa joven, mira cómo quedó restaurado, o se está restaurando, no necesita ni una segunda ni una tercera operación. Y eso fue en el 2016, 2017 y hasta la fecha no lo han operado. Gloria a Dios. Y ahí está ella con su pierna. Wow. Cuando los médicos decían que esa pierna se iba, Dios ahí anda la muchacha en el nombre de Jesús caminando. Amén. Y sabemos que también ella será de bendición también para aquellas personas que escuchen el testimonio que ella tiene. Wow. Amén. Ahora en esta parte final, un mensaje que usted quiera darle a los matrimonios, a las madres, lo que Dios y el Espíritu Santo le usen decir en esta última parte. Amén. Algo que quiero dejar que quede grabado en sus corazones es que nosotros le servimos a un Dios real. No es un Dios de papel, no es un Dios de yeso, no es un Dios que hay que cargarlo. Amén. Es un Dios que tiene misericordia, que se compadece de su pueblo, de su creación. Y tengo para decirle que el Dios que nosotros le servimos es un Dios que dice, clama a mí, yo te voy a responder. Amén. Y recordarle la promesa que Él tiene para con cada uno de nosotros. Amén, gloria a y Dios. Ser perseverante, ser constante. Estos procesos me han enseñado a decir como dice Job, de oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Porque ver tantas obras maravillosas en nuestras vidas, algo imposible para el hombre, es posible para Dios. Yo le exhorto a cada matrimonio a agarrarse siempre del Señor, a confiar en Él, a esperar en sus promesas. Sus promesas son fieles, son verdaderas. A estar firme en el llamado que le has hecho, a estar confiado, a depender total y enteramente de su Dios, que es un Dios real, es un Dios que no miente, es un Dios fiel, es un Dios verdadero.
Amén, nos llena de placer y gozo, pero ya es momento de terminar esta entrevista, señores. Así como les había dicho al principio, esta familia puede escribir un libro con los testimonios, con las obras que Dios ha hecho en esta hermosa familia González Félix. Señores, si usted quiere seguirla, pueden seguirla por donde, de sus redes sociales, para que así también puedan seguirla. Y si quieren invitarlos para los Estados Unidos, pueden invitarlos, pueden contactarlos a través de sus redes sociales. Sí, estamos en Facebook, en Instagram como Marleny Félix, y también estamos en YouTube por el Ministerio Centro Cristiano Kairos. Por ahí nos pueden contactar y seguirnos. Ya saben, por ahí pueden contactarlos como ministerio, como iglesia, como pastores. Aquí en la República Dominicana, ellos están disponibles para seguir llevando la palabra de Dios y el testimonio tan poderoso que Dios tiene en su vida. Esto ha sido Mi Lugar Secreto desde la República Dominicana. Un placer haber compartido con toda esta hermosa gente que es nuestra familia, y hemos querido llevarle a todos y cada uno de ustedes estos testimonios. Estuvo con ustedes Catherine Balbuena. Recuerden suscribirse, recuerden darle like para que al momento de que subamos un contenido puedan ser notificados, para que no se pierdan ninguno de estos segmentos que son elaborados para ti, para bendecirte, para que puedas ver cómo Dios obra de una manera sobrenatural. Será hasta una próxima, nos despedimos, así que Dios te bendiga. Chao, chao. Me siento diferente desde que me pasaste por el fuego. Tú me pasaste por el fuego, desde entonces soy diferente. Ahora puedo decir que yo soy la luz en medio de toda mi gente desde la